Si hay alguien en el chat, creo que sí que un saludito. Ah, no. No voy a grabar todavía. Hola, hola. Ya, me hacen algunas preguntas acá por el chat. Me hacen algunas preguntas por el chat. La primera de ellas es una pregunta que tiene que ver con la expresión de las pérdidas por fricción, que en algunas partes este término va dividido por G. Bueno, ahora voy a explicar un poco respecto a eso. La materia que entra, esto es una segunda pregunta, la materia que entra en el recuperativo del lunes es la materia del certamen 1, ¿ya? O sea, todo lo que... Ah, entonces tienen 2 controles el lunes. Claro, tendrían 2 controles el lunes, el recuperativo para quienes lo quieran dar, ya que es voluntario, y el que ese es toda la materia del certamen 1, que mandé un quiz al respecto. ¿Ya? Y respecto del otro quiz de cátedra, que es el que está según programación, lo que entra es lo que vimos en la clase del lunes y lo que veremos en la clase de hoy día, ¿ok? Esos son los tópicos que entran, uno seguido del otro. Me acabo de dar cuenta de lo que hice. Yo creo que voy a modificar el recuperativo por el final, ¿ya? Porque creo que es mucho hacer 2 controles juntos, así que... Profe, A modificar el recuperativo, que ojo, el recuperativo es, bueno, todos los quizzes son voluntarios en realidad, así tampoco no están obligados a ninguno, pero respecto del recuperativo para reemplazar la nota, ese le voy a cambiar la hora, ¿ya? Ignacio, profe, tengo una pregunta, sí, dime. pero ¿cuáles son las notas de de los quizzes? Porque yo rendí todos, pero en uno no tengo nota. Ya, no sé qué pasó ahí, a lo mejor, no, a lo mejor me salté la corrección o algo, es raro. Ah, ya, Ya lo tendría que revisar. Si me puedes mandar un mail, por favor, para que lo revise, ¿ya? Y ya. no se me vaya a olvidar, ¿ok? Y eso, tengo pendientes aún subirle las notas de los talleres, pero poder hacerlo antes del lunes. ¿Ya? Así que el control recuperativo lo voy a cambiar de horas, lo voy a cambiar para el final de la clase, ¿ya? Después voy a publicar información al respecto. Ya tenemos una bonita asistencia el día de hoy, así que vamos a comenzar con la clase. El certamen 3. Ya, probablemente tenga que cambiar la fecha del certamen 3, ¿ya? Acá una de sus compañeras me hace la observación de que el certamen 3 lo dejé para el 13 de julio, olvidándome que esa semana es vacaciones de profesores, ¿ya? Y por ende vacaciones administrativas en general. Por lo tanto, tendremos que cambiar esa fecha también, así que también le estoy informando al respecto y le agradezco a su compañera por el alcance, ¿ya? Ya, ¿algo más antes de comenzar? ¿Alguna otra duda, algo antes de comenzar la clase? ¿U observación? Profe, Sí. duda con la actividad práctica. ¿Ya? Es que cuando se habla como de buscar alguna cañería de Sí. tubería de la casa, la verdad es que como que no me imagino ninguna expuesta. La única es como la del medidor que está afuera, ¿sirve? Sí, eso sirve, sí. Ah, ya. Ya eso le Gracias. sirve. Cualquiera en realidad que tengan así como a la vista. Ya, y recuerden que la actividad es grupal, entonces hay alguno que vive en departamento y que en realidad no tiene mucha cosa a la vista, es grupal. O sea, en el fondo es seleccionar una configuración por grupo. ¿Ya? Pero sí, el del medidor sirve. ¿Ya? O sea, de hecho, cuando diseñamos la actividad con los ayudantes, eso fue lo que nos imaginamos, que iban a encontrar o las cañerías del medidor, o las cañerías a lo mejor que están debajo del lavaplato, cosas así como muy sencillas, ¿ya? Ya, ¿alguna otra pregunta antes de comenzar? ¿No? Ok, comencemos. Entonces, vamos a comenzar haciendo un brevísimo repaso. Un brevísimo repaso de la... no, si este computador... Supone que me llega computador nuevo la próxima semana. Así que ahí deberíamos
andar mejor en términos de... ¿Y cómo se queda pegado esto con el PowerPoint? Me parece insólito. ¡Ay! No responde ahora. Déjenme asegurar. Sí, estamos grabando. Ya, jóvenes, entonces lo que vimos la semana, el día lunes en realidad, lo que vimos el lunes, voy a minimizar acá, fue la expresión o cómo llegamos al término de pérdidas por fricción, que el término está aquí indicado, ¿ya? Las pérdidas por fricción entonces son, y este es el término que vamos a trabajar el término de la ecuación en respecto del factor de Darcy, que es que el factor de Darcy, ya por el largo de una cañería, dividido por el diámetro de la tubería, ya por la velocidad de la tubería al cuadrado medios, nos va a permitir calcular las pérdidas por fricción en un determinado tramo, ¿ya? Uno de sus compañeros me hizo una pregunta bien interesante recién, ya que es la siguiente. Uno de sus compañeros me preguntó lo siguiente, que es que por qué a veces, no sé por qué no me está funcionando la pizarrita hoy día, que por qué, ya no por algún motivo no me funciona esto el día de hoy. Llegaron visitas, ya se fue. Ya, entonces, por algún motivo esto no me funciona. Ahí voy a ver si me funciona el texto. Ya, pues, estamos hablando. Cuídate igual. ¿Ah? ¿Perdón? Voy a tener la Sí, paranoia. Parece que que me no- estoy adaptando al semestre. ¿Cómo? Así que eso. Ya, pues, cuídate. Hablamos. Igual, abrazo. Salud. Me parece que alguien está hablando por teléfono. Chao, Ya, ok. chao. Ya, entonces, nuevamente, ya espero poder en algún momento empezar la clase. Ya. Ya, uno de sus compañeros me preguntó lo siguiente, ¿ya? Los chascarros del Zoom, así es nomás. Uno de sus compañeros me preguntó que por qué muchas veces nosotros estábamos viendo las pérdidas por fricción como la velocidad al cuadrado, perdón, F por el largo dividido por el diámetro, ¿ya? Y todo esto multiplicado por la velocidad al cuadrado medios, y por qué en otras partes él había visto que las pérdidas por fricción se expresaban de esta forma. F por el largo dividido por el diámetro por la velocidad al cuadrado dividido, pero ahora por 2G. ¿Ya? Es una buena pregunta y tiene que ver un poco con en qué unidades estamos expresando las pérdidas por fricción. Cuando trabajamos las pérdidas por fricción de esta forma, estamos expresándola como energía por unidad de masa, ¿ya? ¿Ok? Entonces, si nosotros trabajamos con la expresión dividido por G, es lo mismo que el mismo análisis que hicimos para el certamen 1. ¿Se acuerdan que si en el fondo nosotros dividíamos los términos del Bernoulli por G, quedaban todos en unidad de altura? ¿Se acuerdan? Bueno, acá es lo mismo. Si yo divido estas pérdidas por fricción, las divido por G, voy a encontrarme con que la energía ahora va a estar expresada en unidad de altura, ¿ya? Y eso tiene que ver con ¿cómo se llama? Con las unidades, ¿ya? Hay otro alcance que debemos hacer, y el siguiente, cuando trabajamos con unidades inglesas. Cuando trabajamos con unidades inglesas, ya las pérdidas por fricción se van a expresar como el factor de fricción, que es una dimensional, ya entonces este factor de fricción es independiente de la unidad, o sea, en cualquier unidad debería dar exactamente el mismo valor, dividido por, o las unidades que trabajemos, ya sea en inglesas o internacionales, ¿ya? Bueno, si trabajamos en unidades inglesas, las pérdidas por fricción van a ser igual a este factor de fricción por el largo dividido por el diámetro por
la velocidad al cuadrado dividido por 2G sub C, similar al término energía cinética. Que es que HF es igual a la velocidad al cuadrado, perdón, energía cinética, va a ser igual a la velocidad al cuadrado dividido por 2G sub C, ¿cierto? ¿Recuerdan eso, verdad? Cuando trabajamos en esas unidades, las unidades que resultan son pie por libra fuerza dividido por libra masa, ¿ok? Ya. Ahora, si yo quiero transformar esto a altura, para transformar a altura, ya en este caso, si estamos en unidades inglesas para trabajar en unidades de pies, tengo que se divide todo por G sobre G sub C, ¿ya? Entonces, de esa forma, mi término de pérdida o el de energía cinética va a quedar como el F por el largo dividido por el diámetro por la velocidad al cuadrado, dividido por 2G, ¿ya? Y ustedes como ejercicio les propongo que analicen las unidades de acá y se den cuenta que esto va a quedar en unidades de pie, ¿ya? No me acuerdo quién preguntó, pero no sé si esto responde a tu pregunta, porque a veces las pérdidas están divididas por G y a veces no. Acá el chat. Sí, ya, súper. Buenísimo. Ya, entonces esto lo voy a guardar y vamos a seguir. Ya, bueno, esto igual era parte de la clase, ¿ya? Parte bien importante. Vamos a volver entonces a nuestra diapositiva, ¿ya? Ya, entonces vamos a trabajar siempre con, todavía no vuelve el plumón, pero todavía no lo necesitamos, vamos a trabajar con esto para calcular las pérdidas por fricción. Como vamos a ver en adelante, esto va a tener algunas variaciones ya, pero lo vamos a ir viendo a medida que transcurra la clase, ¿ya? Bueno, también vimos el diagrama de Moody para calcular el factor de fricción, ¿cierto? Y hicimos un trabajo bien interesante acá, ¿cierto? De determinar, hicimos un pequeño ejercicio muy sencillo en realidad, para aprender a utilizar el gráfico de Moody y a calcular el factor de fricción. Acá, bueno, está el término de rugosidad relativa, ¿cierto? Y como esta función es necesario para poder calcular el factor de fricción. Y tenemos este ejercicio de acá, ¿ya? Y este ejercicio lo van a desarrollar en ayudantía. O sea, probablemente quienes fueron a la ayudantía de ayer vieron este ejercicio, ¿ya? Porque le pedí a los ayudantes que lo hicieran, y quienes asistan hoy con Osvaldo también lo van a resolver. Así que yo por mi parte me lo voy a saltar, ¿ya? Solamente, y por efecto de poder avanzar con la clase, voy a leer el ejercicio, voy a plantear el balance, pero la resolución la van a ver en detalle en ayudantía, ¿ya? Y el ejemplo, bueno, para quienes no lo han visto, dice así: cada verano cultivo cuidadosamente una planta gigante de tomates debido a que me gusta el sabor del fruto recién cosechado. Puesto que estas plantas necesitan 2 litros de agua por día durante la estación de cultivo para producir estos deleitosos e irresistibles frutos, ya hay que ponerle color un poco a lo enunciado, ¿verdad? ¿Cómo cultivar mi planta cuando me encuentro lejos durante 4 semanas sin posibilidad de acudir a regarla? Una solución sería conectar un tubo largo de plástico de 0,4 milímetros de diámetro interno al grifo de mi casa, donde la presión de agua es de 100 kilopascales por encima de la atmosférica, ¿ya? Y llevarlo hasta la planta. Determinar la longitud que debería tener el tubo, no el cubo, el tubo, para suministrar 2 litros de agua por día. Por supuesto, todo se encuentra al mismo nivel. Entonces yo lo que voy a hacer a continuación es solamente plantear de manera muy sencilla el desarrollo. No me quiere funcionar el lápiz. Espérense un poquito. No sé por qué, justo hoy día, no me quiere funcionar el lápiz. Mi lapicito que me ha salvado tanto.
Ya, lo más probable es que yo reiniciando el computador, obviamente funcionarían. ¿Se acuerdan se dan cuenta cuántas cosas se solucionan cuando uno reinicia? Impresionante. A ver. A ver. No, si no quiere funcionar este asunto. A ver. Ya, bueno. Entonces, básicamente lo que tengo acá es mi planta, el grifo, ¿cierto? Bueno, acá tengo mi planta, ¿ya? Lo tengo, ¿cierto?, en un maceterito, y tengo una manguera que está conectada a una llave, básicamente, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer es determinar cuál es la longitud de la manguera o de esta tubería que necesito para poder regar mi plantita a una determinada con un determinado caudal, que son 2 litros por día, ¿ya? Entonces, ya, voy a pausar la grabación un momento para poder resolver esto que está pasando. Ahora estoy grabando. Ah, ya, muchas gracias, María Ignacia. Ok. Entonces, estamos acá viendo el tema de las correlaciones. Se tienen distintas correlaciones para poder calcular el factor de fricción. De la forma en que el gráfico de Moody nos sirve para calcular el factor de Darcy, existen distintas correlaciones que nos permiten calcular el factor de Fanning. Algunas de ellas son la ecuación de Colebrook, la ecuación de Prandtl y la ecuación de von Karman. La ecuación de Colebrook es la siguiente: es 1 dividido por la raíz del factor de fricción es igual a todo este término de acá. Y esto, si se dan cuenta, es función tanto de la rugosidad relativa como del número de Reynolds. Está la ecuación de Prandtl, que aplica para tubos lisos, ¿ok? Que la rugosidad sea igual a 0 significa que la ecuación de Prandtl aplica para tubo liso. Y aquí yo puedo calcular el factor de Fanning, ¿cierto?, por medio de esta expresión. Y si tengo una alta rugosidad, la puedo calcular por medio de esta expresión de acá, ¿ok? Estas son algunas correlaciones. La verdad que a lo largo del curso es bien poco lo que lo he utilizado, pero a lo mejor ustedes se encuentran en alguna aplicación en adelante donde ustedes necesariamente tienen que necesitan aplicar una ecuación. Ya saben que existen estas ecuaciones de acá, ¿ya? Y si ustedes revisan la literatura científica, se podrán encontrar con muchísimas correlaciones para un sinfín de casos, ¿ok? Ya, bueno, y con eso damos por finalizada la primera parte, ya que es un poco lo que nos quedó pendiente de la clase anterior. Lo vamos a ver, ya lo acabamos de ver, y ahora vamos a pasar a la parte 2. ¿Ya? Vamos a mantener las anotaciones para después subir este archivo a aula. Y mientras tanto, lo voy a cerrar. No, si este computador me tiene un poquito... No. Vamos a reiniciar el programa mejor. Ya. Y vamos a pasar a la clase del día de hoy. ¿Ok? Ya. Ay, Dios. Ya, ahora vamos a seguir con la clase de ahora. Yo sé que no estoy mostrando nada, ya. ya estoy aprendiendo a darme cuenta cuando olvido mostrar parte 1, parte 2. Vamos entonces. Me dice, no me deja, no sé por qué. A ver, ahora me debería dejar. ¿Se está portando tan mal conmigo esto hoy día? El día, creo. Ya, vamos a ver si ahora me funciona. No me está dejando compartir, no sé por qué. A ver, voy a pausar la grabación de nuevo. Disculpen. Y seguimos. Disculpen por todos los inconvenientes.
Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte de la clase. Bueno, y esto ya lo vimos, ¿cierto? Y lo vimos un poco en detalle. Sobre el tema de la rugosidad, ya recuerden que yo les había hablado que las distintas cañerías tienen distintos valores de rugosidad, ya que este epsilon se denomina rugosidad y que básicamente esa rugosidad son una serie de irregularidades que tienen las tuberías, o sea, las tuberías no son perfectamente lisas, sino que tienen una serie de irregularidades. Y que esas irregularidades, como les comenté, tienen un efecto en cómo el fluido interactúa con la pared, ¿ya? Y eso también tiene un efecto posterior en la fricción, ¿ya? Entonces encontré esta fotografía o este dibujo que está en un texto muy bonito de mecánica de fluidos, que no está como texto guía, pero igual ustedes lo podrían revisar, que es el Munson. ¿Ya? ¿Qué es el Munson? ¿Y qué es lo que muestra este libro? Acá en el fondo muestra dos paredes, ¿ya? Muestran una cañería, una pared de una cañería rugosa y una pared lisa, ¿ya? Y si se dan cuenta, ¿por qué se produce una fricción adicional cuando tenemos rugosidad? Porque en el fondo se producen microturbulencias en el interior de esos intersticios distintos a cuando tenemos una tubería lisa, ¿ya? Y esta serie de turbulencias que se producen acá se traducen posteriormente en fricción, ¿ok? Entonces, por eso que es necesario considerar la fricción cuando calculamos la pérdida en una cañería, ¿ya? No puede ser. Tendrá que responder el programa en algún momento. Pero si había que ver tanto problema, habría ocupado otro computador, espérenme.